Buenas noches, Inge. Ya entonces vamos a continuar. Esta partecita me faltaba, ¿no? Me estaba haciendo unos cálculos para que les comparte este tema, que es el tema número 6, la ingeniería del proyecto. Esto habíamos visto, ¿no? La parte de la sociedad del conocimiento actualmente, ¿no? Que vale más el branding, la invención, el color, el patronaje, el proceso que se aplica en relación a las materias primas, mano de obra y costes indirectos de producción, ¿no? Eso lo habíamos visto en lo anterior. Tenemos que ver también esta parte de seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental, una ficha ambiental, un manifiesto ambiental que se tiene que tener. Luego vemos también el prototipo, ¿no? Les había explicado estos casos de estudio, cómo se han hecho la invención de estos, ¿no? Y que los tres que inventaron estos productos son millonarios, ¿no? Son millonarios. Y son simples, ¿no? El tercero a lo menos, ¿no? Esos cartoncitos para aislar, ¿no? Sí, eso es bastante simple, ¿no? Pero es así la invención, ¿no? Se da. Y luego el proceso de producción, habíamos dicho que ustedes pueden hacerlo esto en Microsoft Visio, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte del sistema de costos. No estamos viendo la parte de costos, solamente como estamos viendo ingeniería de proyecto en este tema 6, solamente voy a hacer una pequeña explicación sobre el sistema de costeo. Porque con la auxiliar yo creo que han debido hacer diferentes ejercicios ¿no? de costeo para el examen final, ¿no? Para el examen final, igual con la auxiliar van a hacer diferentes tipos de costeo. Sí, entonces existe, ¿no? Para hacer proyectos diferentes tipos de costeo, ¿no? Yo voy a aplicar uno, la auxiliar va a aplicar otros, pero claro, tenemos que saber porque no nos podemos enfocar solo en un tipo de costeo, ¿sí? O su docente ha hecho otro costeo, o el otro docente de curso de invierno hace otro, o la ingeniera Patricia Sales hace otro tipo de costeo, claro, pero el fin es representar, ¿no? Sí, eso es lo que hacen los costos, representar esas erogaciones que se pueden recuperar, porque eso es un costo, ¿no? El costo son erogaciones que se pueden recuperar. Esos son los costos, erogaciones que se pueden. Mientras el gasto no. Hay diferentes tipos de costeo, como ahí dice, ¿no? Según el momento de la obtención, costeo histórico, costeo predeterminado, estimado, estándar, según el control de la producción, costeo por órdenes de producción, costeo por procesos de producción. Eso tal vez no ya han visto la parte de ingeniería de costos, contabilidad u otras materias, ¿no? Que se tienen y hay una relación precisamente respecto a esto, o según los elementos costeo por absorción, costeo directo variable. Yo lo que voy a aplicar es ese precisamente, no costeo directo o variable, ¿no? Ese costeo directo, porque hay costeo por absorción, costeo por procesos de producción, por órdenes, ¿no? Cuando es por pedidos, pues, ¿no? Por decir que si hago, es decir, que mi empresa funciona solo a pedidos, o también costeo por procesos de producción, cuando yo produzco, ¿no? De forma continua, eso, ¿no? Entonces, hay diferentes, como ven, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Cada docente, cada libro he identificado, ¿no? Cada uno aplica, ¿no? Un diferente tipo de costeo. Entonces ahí es igual, ¿no? Bastante amplio estos sistemas, ¿no? Yo particularmente me voy por el costeo directo, ¿sí? Por el costeo directo ya en el tema 8, estructura de costos, les voy a explicar, ¿no? Sobre el costeo directo, ¿no? Para que puedan trabajar si quieren por ese tipo de costeo, o también otros que se utilizan es el costeo por órdenes de producción o costeo por procesos de producción. El que más se utiliza también es ese costeo por procesos de producción, ¿no? Donde se identifica mano de obra, los elementos, ¿no? Los elementos del costo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le estaba explicando, ¿no? Una cosa es decir, aquí está, ¿no? Este productor peruano, ¿no? En materia prima, mano de obra directa, costes indirectos de producción. Eso de materia prima, mano de obra directa, costes indirectos de producción,
se refiere ya a un costeo por procesos de producción, ¿no? Materia prima, mano de obra, cocina, ya. Se puede ser. A ver, vamos a ver el tiempo, ¿no? Si nos da el tiempo, pero yo voy a, para facilitar, yo voy a utilizar el costeo directo. En el costeo directo tenemos costo variable, costo fijo. A ver, no es lo mismo decir, pues, materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de producción, ¿no? Yo digo, en costeo directo, costo variable y costo fijo, y listo, ¿sí? Listo esos dos costos, ¿no? Costeo fijo, costeo variable. En otros, entonces, cada uno tiene especificaciones, por eso, ¿no? Ustedes, los de industrial principalmente llevan, ¿no? Sí, pero esto es no, para no complicar a todos, ¿no? A los jóvenes, ¿no? De otras carreras, sino es más simple, ¿no? Hacer un costeo directo, ¿no? O costeo basado en actividades, los costeos ABC, por ejemplo, otro tipo de costeo, hay varios, ¿no? Se puede manejar en sus proyectos, también ustedes pueden manejar, identificar cualquier tipo de costeo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque en esta parte, ¿no? Donde estábamos viendo el proceso de producción, es el tema 6, ¿no? Todo ya está relacionado. El tema 5, organización del proyecto. Tema 6, ¿cuál sería el tema 6? Ingeniería del proyecto. Eso les he explicado, ¿no? La ingeniería, y esto les voy a compartir. Nos faltaba solamente esta partecita, ¿no? Entonces eso quiero que me ayuden, ¿no? A hacer algunos cálculos en bolivianos y en dólares podemos hacer, ¿no? Entonces aquí yo voy a colocar la materia prima para elaborar el PVC, ¿no? Que primeramente está el tricloroetileno, ¿no? Entonces tenemos cloro que podemos extraer, ¿no? Del salar, pues, ¿no? ¿Sí o no? Del salar, ya que van a explotar litio, entonces yo puedo utilizar, pues, el cloruro de sodio. Puedo hacer una sintetización, es decir, ahí es, como les digo, es ya la parte de conocimiento, tecnología, que se va a utilizar, ¿no? Hasta tengo fórmula secreta, ¿no? Todas las empresas tienen fórmulas secretas, ¿no? ¿Cómo se hace la Coca-Cola? Claro, es un jarabe, ¿no? Hacer la Coca-Cola es una fórmula secreta, ¿sí o no? Hacer la Coca-Cola, fórmulas, vienen pues, ¿no? En estos, en garrafas de plástico vienen, así como nuestras garrafitas de GLP, igualito, más pequeñitas, ahí vienen, ¿no? Un tiempo yo también estaba trabajando en Swissport, ¿no? En Swissport, que era la almacenera, ¿no? A ver, en los años 2006, 2007, esos años, ¿no? Estaba privatizado los almacenes, ¿no? Creo que antes se llamaba Alma Paz, algo por el estilo, los almacenes aduaneros, ¿no? Claro, una cosa es la aduana y otra cosa son los almacenes, ¿sí? Los almacenes ahí, por ejemplo, en el Alto, deben conocer, ¿no? Y son grandes almacenes donde llega. Entonces, también podemos ver aquí la parte de comercio exterior, pues, o comercio internacional, no sé, ¿no? Hay carreras que se estudian eso, ¿no? Importación, exportación. ¿No? Hay carreras. Aquí creo que en la UNSA no. En la OPEA, en otras universidades privadas, hay esas carreras. Entonces ahí, por ejemplo, llegaba a estas garrafas, ¿no? De Coca-Cola. Sí, era el jarabe, pues, ¿no? Que venía desde Atlanta vía Chile. Y tú esa fórmula secreta, ese jarabe, ¿no? Ese jarabe negro, así, ¿no? Café. Tú le colocabas, pues, ¿no? Agua, por decir, ¿no? Esto mezclar en 10 hectolitros de agua o en un hectolitro de agua, no sé, pues la receta, ¿no? ¿Cuál será? Azúcar y dióxido de carbono, por decir, claro, entonces tu fórmula secreta, ¿sí? Coca-Cola. Todos tienen fórmula secreta, o para hacer, ¿no? Para hacer, por ejemplo, esos pollos o los Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que hay en Santa Cruz, así parecidos a los pollos Copacabana. Claro, son especiales, ¿no? En una planta, imagínense, hacen una fórmula secreta en una planta. En otra planta hacen la otra parte de la fórmula secreta y en una tercera planta lo unen
y otros aditamentos más. ¿Qué les parece, no? Interesante, ¿no? Hablando de fórmulas secretas, ¿no? Estamos hablando de fórmulas secretas. Cada uno tiene eso, ¿no? Claro, tú puedes colocar ahí, pues, ¿no? Ahí muchas veces en Coca-Cola en su etiqueta dice, no tiene esto, bebida de cola, coca, no sé, extracto. Y sí, pues está bien, pero tú no sabes, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar, no? Entonces imagínense de Kentucky Fried Chicken también, ¿no? De un lado, las especies, pues, ¿no? Con lo que seas, de un lado fabrica eso en una planta, en otra planta, en la tercera planta unen los dos y otros aditamentos más y listo, ahí está su fórmula, ¿no? Eso hacen para que no se copien, para que una planta no sepa la fórmula, ¿no? O muchas veces, ¿no? En Sualpro también trabajé y yo sabía, digamos, la fórmula secreta del panetón, ¿no? Hasta si yo hubiera hecho panetones, me hubieran seguido juicio, pues, ¿no? Los de San Gabriel, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre esos panetones de San Gabriel y un panetón, por decir, la francesa? ¿Qué diferencia ven? ¿Han comido alguna vez o no? Han debido de comer, ¿no? Los dos. ¿Cuál es la diferencia? Nadie. Van variando en la consistencia. Consistencia, pero los de San Gabriel son más cabezones, ¿no ve? ¿O no? Los de Sí, San Gabriel también. son, sí, ¿no ve? Son cabezoncitos, son. Mientras los de la francés más planito, ¿no? Por eso la gente prefiere, ¿no? Ese panetón San Gabriel, pues claro, el San Gabriel, ¿no? Además viene con su juguetito. A veces, años antes del 2000, ¿qué año era? 2009 más o menos. 2008, 2007, estaban ya peligrosos, ¿no? Porque era especie de tabletas, así como una amoxicilina, ¿no? Que tienen dos colorcitos, celeste, blanco, traían sus juguetitos, ¿no? Junto, y a mí me parecía muy peligroso, porque el niño se podía comer y era un perdigón que estaba ahí adentro, ¿no? Un perdigón que daba vueltitas, no era como un juguetito, pero el niño se lo podía tragar, ¿no? Entonces, hay que identificar eso, ¿no? Hay que identificar esa parte que es peligroso, ¿no? Es bastante peligroso para los niños principalmente. Luego traen juguetes y todo, ¿no? Hay que ir mejorando, ¿no? Muchas veces ha habido casos en el que no había la cintita, imagínense, ¿no? Cuando yo estaba trabajando no había la cintita, esa cintita, ese agarrador que es de telita, ¿no ve? Y dice San Gabriel. Entonces, ¿qué hicimos? En Gran Pau compramos, pues, es decir, la imprenta donde iban a hacer esas cintitas se iba a trazar, por decir, un día. Y la mercadería no puede estar, pues, ahí, ¿no? Los pedidos hay que cumplir. Entonces, ¿qué se hizo? Se compró una tela blanca, es decir, esos rodillos blancos y se engrampó, en este caso, cartoncitos. La gente no se dio de cuenta, ¿no? No ha habido reclamos, ¿no? Ni la prensa, nada, ¿no? Porque los agarradores de San Gabriel viene pues ahí, ¿no? Que dice San Gabriel, es de telitas y no, con una cintita, ¿no? Una cintita San Gabriel, ¿no? Y ahí lo agarras. Pero eso se hace pues en imprenta, ¿no? Pero el que nosotros inventamos era una cinta blanca, listo, y lo hemos engrampado pues con los operarios y hemos salvado, por decir, ¿no? Esa situación, ¿no? Está bien complicado a veces armar, ¿no? El cajón, eso, ¿no? Sí, un poco, y colocar el juguete, todo eso, ¿no? Entonces es bastante interesante. En todo se utilizan las fórmulas secretas. O a ver, hablando de galletas, ¿cuál será la fórmula secreta del Oreo? ¿Qué les gusta del Oreo? ¿Qué diferencia con otras galletas? Esa galleta Oreo. ¿Qué diferencia?
¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie? ¿Cuál sería la fórmula secreta? ¿Qué les gusta de la galletita Oreo? ¿Están ahí o no están? Sí, no sé, bueno, en lo particular a mí, sí, la galleta siempre, el sabor que tiene combinado con su cremita blanca, ¿ya? Y que no hay he probado otras galletas y no son iguales. Lo que diferencia, sí, es la crema, ¿no? Es esa cremita. Es la cremita blanca, ¿no? Porque está húmeda. Porque muchas galletas que consumimos, ¿no? Su cremita se endurece. Sí, por ejemplo, de Fagal y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en Soalpro a un ingeniero químico le pagaban, ¿no? Le pagaban mensual para que investigue, pues, jaleas, cremas. Eso es investigación, ¿no? Eso es conocimiento. Entonces, tal vez querer, ¿no? Aparentar o hacer algo semejante como esa cremita, ¿no? Y precisamente en un ejecutivo de Oreo, ahí en Estados Unidos, ¿no? Ha entrado a la cárcel, creo que quería venderles la fórmula secreta de esa cremita a los chinos, ¿no? ¿Qué empresa fabrica Oreo? ¿Cómo se dice galleta en inglés? ¿Cómo se dice galleta? A ver, busquen cómo se dice galleta. Cookie. Cookie. ¿Y Bisquick? ¿Qué quiere decir? Bisquick. Cookie. Porque esto lo fabrica Nabisco, ¿no? ¿Qué es Bisquick? Nabisco. Aquí, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí viendo el internet, ahí tenemos, ¿no? O sea, es decir, Oreo no ha sido la primera galleta que apareció de esas características, ¿no? Sino la que ha aparecido ha sido Hydrox, ¿no? Hydrox, ¿a qué le suena Hydrox? ¿A qué le suena Hydrox? ¿Ustedes comerían una galletita que se llama Hydrox? ¿A qué le suena? Bueno, a mí jarabe, pues. Jarabe, hidrox o agua, algo así, ¿no? Pureza. Bueno. Entonces, miren, Hydrox ha sido la primera galleta, ¿no? ¿Y quiénes han copiado esto? De Oreo, pues no le han copiado. De Nabisco, ¿no? Que es una empresa transnacional, ¿no? Entonces, vean, entonces en todo ámbito, como ven, hay la parte de galletas, ¿no? Diré, hay la parte de fórmulas secretas, ¿no? De fórmulas secretas. Ahí está cookies, dice, ¿no? Lo que ustedes me han dicho. Pero yo quería ver esto, bis, ¿no? Creo que está mal escrito. Biscuit. Ya, biscuit, ¿no? ¿Cómo? Sí, galleta sería, ¿no? ¿Cómo podemos traducir? Cookies, ustedes han dicho que es biscuit, ¿no? Ahí voy a traducir. Biscuit. Biscuit en español, a ver. Galleta también, ¿no? ¿Sí o no? Biscuit. Biscuit, ¿no? Porque eso fabrica Nabisco, pues no tiene que estar relacionado con la galleta.
Entonces ahí está, ¿no? La fórmula secreta, todo eso. Ya vamos a hacer los cálculos, ustedes me van a ayudar. Estoy aplicando la base de costeo por costeo directo. Ya estamos hablando ahí la parte de costeo directo. Entonces ahí está, ¿no? Y les decía, ¿no? Aquí podemos sacar del salar el cloro, cloruro de sodio, etileno, no tenemos mucho etileno, ¿no? Más tenemos metano, es decir, que no podemos producir, tal vez en pequeña cantidad, sí, ¿no? O tal vez tendríamos que importar, por eso es un valor bastante elevado, ¿no? 7.580.000. Esto es el programa de abastecimiento anual. Ustedes también tienen que hacer un cálculo así aproximado como estoy haciendo, ¿no? El alcohol PB, agua desmineralizada. Y en total vamos a gastar para el año 13 millones 4.020, ¿no? De acuerdo a la sumatoria. Está bien. Entonces lo puedo convertir en dólares, ¿no? Voy a convertirlo en dólares, ustedes también. Vamos a utilizar el tipo de cambio 6,96 porque muchas veces manejar así valores no es lo más conveniente, ¿no? Porque puede sufrir inflación, por decir, ¿no? Entonces mi proyecto mejor si lo realizo en dólares, ¿no? Entonces el tipo de cambio oficial es 1.000.000, ya, está bien, ¿no? Voy a colocarlo acá, ¿no? ¿Cuánto de materia prima vamos a utilizar, pero en dólares? Sí, porque no hay problemas, ¿no? Muchas veces lo que les decía, ¿no? Es una moneda fuerte el dólar, ¿no? Es una moneda fuerte y lo más conveniente es que tal vez nuestros cálculos van a estar en dólares, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso sale, ¿no? Entonces esto también voy a copiarlo. Este va a ser mi costo de materia prima e insumos. Inge, Esto es, sí, ¿a cuánto está haciendo el cambio de dólar? 6.90. Ah, perdón, me estoy equivocando. Está mal. Sí. Está mal, sí, sí, me había equivocado, ¿no? Ya, es 1.868.000. Entonces tiene que sensibilizar como esto, ¿ven? ¿No? Estamos sensibilizando. Ya, como el 68. Ya, por eso es bueno que ustedes hagan también, ¿no? Yo me puedo equivocar y me dicen de dónde ha sacado, cómo ha sacado, ¿no? Ya vamos a ver un tema de costos, precisamente es el tema 8, ¿no? La parte de estructura de costos. Ahí está, estoy copiando. Ya, entonces, en este capítulo, ¿no? Para ir ya concluyendo, también voy a hacer un cuadrito sobre los gastos de producción. Es decir, cuánto se utiliza, ¿no? De cada uno de estos recursos para el proyecto. Por ejemplo, ¿no? Energía eléctrica, ¿no? Unidad de medida, kilowatt hora, cantidad que vamos a utilizar al año, ¿no? Todo es anual, ¿no? Se hacen cálculos anuales, como hemos hecho el cálculo, ¿no? En el tema 5 del costo laboral anual. Entonces, de esa manera tenemos que hacerlo, ¿no? Luego tenemos la parte
de, en este caso, agua potable, ¿no? Entonces, de energía eléctrica yo estoy utilizando la parte de el precio para la industria, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Entre si es energía eléctrica domiciliaria, industrial, de servicios, hay diferencia, ¿no? O agua potable, por decir, ¿no? Igual lo propio, ¿no? Es decir, se cobra más, ¿no? Se cobra más a una fábrica, a una industria que cobrar a un domicilio, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Aproximadamente. Luego combustible, comunicaciones, ropa de trabajo, material de escritorio, es decir, todos esos gastos, ¿no? Sí, por ejemplo, la ropa de trabajo que hay que dotarles anualmente, material de escritorio, como les digo, para todas las unidades, ¿no? ¿Qué material? Esos son gastos de producción que se van a utilizar, ¿no? En la planta, en la fábrica. Entonces se utiliza, pues, ¿no? Se utiliza material, claro, son costos indirectos de producción, como les mencionaba, combustibles, agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, eso, ¿no? Ustedes igual pueden hacer así un cuadrito y desarrollan, ¿no? Específicamente cuánto van a tener de cada ítem, ¿no? De cada ítem. Entonces, la sumatoria, ¿sí? La sumatoria va a ser el costo variable anual. Entonces, en esta primera parte estamos calculando el costo variable. ¿Sí? ¿Qué es el costo variable? ¿No? Son aquellos costos que están relacionados con con unidades producidas. Es decir, si yo no produzco nada, entonces no necesito nada, pues, ¿no? De fórmula secreta, pero no, cero sería, ¿no? ¿Sí? Es decir, el costo variable está relacionado con las unidades producidas, ¿sí? Con las unidades producidas. Eso es el costo variable. Con las unidades producidas, ¿no? Si produces uno, vas a costar eso. Si produces dos, si produces 1,000, 2,000, 3,000, 100,000, vas a tener esos costos, ¿sí? Ya, entonces, eso es el costo variable que depende de tus unidades producidas. Si no produces nada, entonces no hay costo variable, pues he producido mi empresa, cesado cero, entonces cero costo variable. Pero sí va a estar presente los costos fijos, ¿no? Como por ejemplo el sueldo de la secretaria, ¿no? De la empresa. O sea, haya producción, no haya producción, igual se le tiene que cancelar, o al gerente, ¿no? Igual tenemos que pagarle, ¿no? ¿Sí o no? Mientras estos costos variables están relacionados con las unidades que se producen, ¿no? Por decir harina, ya de pan les hablo, ¿no? Entonces no produzco ni un pan, estamos en huelga, entonces no hay pues costo variable, cero costo variable, ¿no? No hemos utilizado nada de harina, de agua, de huevos, de manteca, de todo, ¿no? Las materias primas e insumos. Entonces el costo variable va a ser igual al programa de abastecimiento más los gastos de producción. No, como les digo, hay diferentes sistemas de costeo. Por eso en la clase de hoy he empezado con eso, ¿no? Viendo los diferentes tipos de sistemas de costeo. Y entonces aquí le voy a sumar, ¿no? Voy a sumar, a ver cuánto de 107,000. A ver, sumen ustedes también, ¿no? Yo igual estoy sumando. Ya, 1,000,000 sale, ¿no? Ya, sale 1,000,000. Está en dólares, ¿no? Está bien, ¿no? 1,975,548,85 $. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya. Y ahora puedo calcular el costo variable unitario, ¿sí? CBU, ¿no? Es en minúscula, pero, ¿no? O CB pequeña, podemos decir, ¿no? O minúsculas. Porque aquí lo que vemos es el costo variable en general. Pero yo quiero por unidad, ¿no? En este caso, por metro lineal, que es la unidad de medida. Y vamos a ver cuánto sale.
Esto es igual al costo variable unitario. Costo variable unitario. Entonces, ¿cómo se calcula ese costo variable? Es decir, el costo variable anual dividido entre las unidades producidas. 100.000, ¿no? Esto, por ejemplo, ustedes lo han visto en el tema 3, ¿no? Sí, en el tema 3 les preguntaba, ¿no? Por eso todo está relacionado. En el tema 3 ustedes tenían que colocar cuánto se produce por día, por mes, por año, ¿no? ¿Cuánto van a producir, ¿no? El tamaño, qué capacidad va a tener su planta. Entonces ahí yo estoy sacando del tema 3 que mi planta va a producir 100.000 metros lineales, ¿no? Es la unidad de medida. Entonces lo divido entre 100.000 y sale... Un ratito, ¿qué pasó? Ya, dividido entre 100.000 a 19 sale, ¿no? Está bien, ¿no? Eso está en el 76, ¿no? Redondeado. Sí. Ahí, ¿no? Dólares el metro lineal. Está bien dentro de los parámetros, ¿no? A nivel internacional. Vamos a ver también los costos, cuántos son los costos y todo eso. Ya, eso era lo único que me faltaba, ¿no? Aquí al presentar este tema que ya lo habíamos avanzado, entonces esto igual les voy a compartir, ¿no? Porque luego, a ver, estábamos viendo, a ver, haciendo un pequeño repasito, esta parte de equipos y maquinaria, la parte de costeo de mantenimiento, adquisición de equipos. Sí, porque estamos en la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? En la distribución en planta también habíamos avanzado, los diferentes modelos de la distribución en planta. Sí, aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estos que se llaman distribución de componente fijo. En este de componente fijo, vemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, cómo se arma, ¿no? Un avión en proyectos en los cuales todos van, es decir, la mano de obra, la materia prima, los insumos, los costos indirectos de producción van hacia el producto. Sí, estas son las empresas más grandes, ¿no? A nivel mundial. La de Boeing, que cubre hectáreas, ¿no? Su planta de aviones. También podemos ver astilleros, ¿no? Donde se fabrican barcos, ¿no? Esos barcos que van al Caribe, al Mediterráneo. ¿Cómo se llaman esos barcos? Cruceros, ¿no? Los famosos cruceros, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿no? En Italia, por ejemplo, el capitán, ¿no? Un crucero se ha hundido, ¿no? Imagínense, y el capitán ha sido el primero en salirse, digamos, ¿no? Y no, hay un dicho, ¿no? Que el barco, claro, el último en irse tiene que ser el capitán, ¿no? Que todos sus pasajeros estén ya en resguardo. Y el último, el capitán, ¿no? Como en el Titanic, ¿no? En el Titanic, el capitán, yo me voy, ¿no? Yo me voy con mi barco, listo. ¿Sí o no? Claro, porque es como, el barco es como su empresa, pues aquí el piloto es como si manejara una empresa, ¿no? El avión está administrando él, ¿no? Está administrando. Y también aquí veíamos la parte de project, ¿no? Vamos a ver hoy día también la parte de project identificado, ¿no? Aquí tenemos cálculos de las áreas de las plantas, control de calidad, servicios auxiliares, sanitarios, oficinas, mantenimiento. Sí, eso era lo que nos faltaba, ¿no? Y les había explicado, ¿no? Algunas cosas, creo que era un sábado, creo que les he explicado esta parte, ¿no? Sí, el sábado precisamente, ¿no? El sábado estábamos
viendo esta parte. No había muchos estudiantes ya, pero ahí está, se los he resumido y pueden consultar, ¿no?, a sus compañeros qué es lo que hemos hablado, avanzado, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte de proyecto también en la ingeniería del proyecto. Entonces aquí, esto lo voy a compartir. No sé si hay alguna consultita aquí de este tema que ya está consolidado, ¿no? Ya lo hemos consolidado. Les he hablado de este libro, ¿no?, que tiene varios libros, ¿no? El Andrés Oppenheimer, Basta de historias, cuentos chinos, ¿sí? Entonces son buenos, ¿no? Y les decía, ¿no?, como en otros países no está, pues, no está Simón Bolívar, no está, o sea, ya no tenemos que pensar ya no tenemos que pensar, se puede decir, en el pasado, ¿no? No podemos vivir en el pasado. Claro, ya nos ha ganado Chile, entonces ya tenemos que negociar, ¿no? Yo negociaría con Chile, ¿no? ¿Podemos tener acceso al mar? Sí podemos, pero es negociando. Había una pregunta, a ver, Álvaro, ¿qué consulta tenía? Sí, leyendo el libro de Oppenheimer, o sea, en una parte menciona que toda la burocracia, ¿no?, de las patentes, dice que en Estados Unidos hay el mínimo de patentes en el mundo, creo que es, digo, el mínimo de burocracia para sacar patentes. Y ¿cómo se llama? Le hacen la semejanza con Latinoamérica, donde Brasil tiene la menor cantidad de burocracia o administrativos, todo eso. No sé si en Bolivia se puede hacer eso de las patentes, Inge, no sé si puede aclararme esa opción. O sea, sí, en Bolivia podemos trabajar con las patentes, en este caso con el SENAPI, ¿no?, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces, pero es burocrático, ¿no? Como dice Oppenheimer, ¿no? Él hace la crítica a Latinoamérica porque él es argentino, ¿no? Él es argentino y critica, pues él vive en Miami, ¿no? En Estados Unidos, no si es en Miami, ¿no? Pero vive en Estados Unidos, ¿no? Y critica, digamos, ¿por qué en Argentina? ¿Por qué en Perú? ¿Por qué en Bolivia? ¿No? ¿Por qué en Latinoamérica? Dice, ¿y por qué? Entonces usted si quiere una patente, sí puede ir al SENAPI. El SENAPI tiene acuerdos, ¿no?, a nivel internacional. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos igual había, ¿no?, corrupción, así a principios del siglo, ¿no?, al respecto de los patentes, ¿no? Alexander Graham Bell no es el que ha inventado el televisor, ha copiado, ¿no? Alexander Graham Bell, ¿qué ha inventado? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era el invento? A ver, busquen Alexander Graham Bell. El teléfono. El teléfono, no, él no ha inventado, ¿no? Se ha copiado. Había muchas veces mucha corrupción, imagínense, ¿no?, en Estados Unidos, esto de los patentes, ¿no? Porque tenías que demostrar si era tu idea, no era de otra idea, entonces ahí, ¿no?, lo tenías que corromper al oficial de patentes, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Aquí en Bolivia igual puedes inventar y mostrar, y es burocrático, como usted dice, ¿no? Oppenheimer, ¿no? Dice, en Estados Unidos rápido sacan tu patente o puedes crear una empresa. Mientras aquí, vea, ¿no?, hablando un poquito de crear las empresas, eso ya habíamos visto, que se tarda bastante, ¿no? Sí, ya tienes que sacar, o sea, cuando hemos visto el capítulo número 5 sobre la organización del proyecto, cada uno ve su conveniencia, ¿no? Cada uno ve, identifica lo que le conviene. En este caso, ¿no? Por ejemplo, a impuestos, ¿no? Al servicio de impuestos. Tú sacas tu NIT así rápido. O sea, impuestos no le interesa si tienes licencia de funcionamiento, no le interesa, en este caso, la parte de ¿qué también necesitamos? Ya,
CEPREC, si vas a afiliarte a la caja, no le interesa, ¿no? A impuestos no le interesa, o sea, está divorciado, ¿no? O a otro, digamos, a las AFPs o a la caja de salud. A la caja de salud no le interesa si te has afiliado al Ministerio de Trabajo, sacas el ROE, ¿sí o no? Entonces hay un divorcio. Se deberían tratar de que estos requisitos para crear una empresa sean lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible para evitar precisamente, ¿no? Esa burocracia, corrupción o algo, ¿no? Entonces, en otros países, todo, digamos, solamente son 4 pasos, ya tienes tu empresa, ¿no? En Bolivia, digamos, son 8 pasos, así estábamos revisando, ¿no? Ustedes podían entrar a las páginas de cada uno de los en este caso, ¿no? De impuestos, de CEPREC, ¿no? Cada uno tiene diferentes requisitos, ¿no? Debería ser unos cuantos pasos nomás, ¿no? Y les digo eso, ¿no? Es verdad, ¿no? A impuestos no le interesa si tienes licencia de funcionamiento, no le interesa, a él solo le gusta cobrar impuestos y listo, ¿no? Nada más, es lo que le gusta, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué consultitas más? ¿Se les respondido? Creo que sí, ¿no? Sí, gracias. Ya. Y entonces esto, a ver, estoy buscando aquí precisamente lo que tienen que realizar. Van a hacer en Project, sí, en Project. Vamos a hacer de esta manera. A ver, les voy a mostrar ahorita. Entonces es parecido a Word, ¿no? Es parecido a Word. No, a Excel, ¿no? El Project. Entonces en Project, viendo esta parte de ingeniería del proyecto, tenemos que identificar, ¿no? Los diferentes pasos que vamos a ir realizando, ¿no? Y el tiempo, es decir, el tiempo es un factor importante. A ver, ya lo he abierto, creo. A ver, les voy a compartir. Vamos a ver un momentito. Ahí va, les voy a compartir les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa parte, no? ¿Qué pasa? Aquí está, ¿no? Crear plan empresarial. Este está en Project. Eso estoy abriendo.
Ya ahí están viendo, ¿no? El proyecto, ahí parece Excel, ¿no? Entonces háganlo de esta manera, ¿no? Para que podamos, en este caso, aplicar, ¿no? Es bueno, ¿no? Muchas veces cuando hay defensas, ponencias, es más interesante proporcionar, en este caso, a través del proyecto, ¿no? Que nos sirve, en el que identificamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner los 10 pasos, ¿no? Los 10 pasos que se tienen em, para realizar el proyecto, ¿no? Los 10 pasitos ustedes tienen que hacerlo aquí y en cuánto tiempo se va a elaborar su proyecto. Ahí podemos poner los días, ¿no? ¿Desde cuándo hasta cuándo, ¿no? Hay 2 días, cuándo va a comenzar, cuándo va a ir concluyendo. Aquí también podemos ver el predecesor y también los recursos y los responsables, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, de esa manera ustedes tienen que hacer algo pequeñito también, ¿no? Algo pequeño que pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, sobre el estudio de mercado, ¿no? Podemos ver aquí sobre materia prima. Por ejemplo, aquí, ¿no? Obtener la información disponible, crear un plan de análisis de mercadeo, implantar ese plan, identificar la competencia, identificar el nicho de mercado. Y aquí, por ejemplo, les sale, ¿no? Aquí en esta parte, precisamente lo que ustedes llenan, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, aquí identificamos, se va a implementar su proyecto. Eso es lo que estamos identificando en Microsoft Project. He hecho un cronograma de Gantt, ¿no? Y dice diagrama de Gantt. Sí, o yo también, ¿no? Tengo que presentar, pues no me han invitado a la asignatura. Tengo que presentar, pues, mi plan de trabajo y este diagrama de Gantt. Les piden, ¿no? Haz un diagrama, ¿no? Tal vez lo mismo del censo, ¿no? En el censo están renegando, ¿no? Los de Santa Cruz, sí, pues porque dicen una cosa, no vamos a ver, el 16 de noviembre va a ser y luego no hay, no, nada de censo, ¿no? Y ahora dicen, no, hasta el 2024, no, pues, ¿no? Al año ya deberían de hacer, ¿no? El 2023. Entonces tú planificas en cualquier empresa, en cualquier proyecto, hasta en ese proyecto, pues ya vamos a hacer el censo. ¿Y a qué vamos a hacer primero, no? Tenemos que hacer la cartilla, tenemos que contratar consultores, vamos a hacer esa ficha de censal, ya aquí vamos a verificar, vamos a cotejar, vamos a ver si esa ficha está, entonces vamos a hacer luego una prueba piloto, vamos a tomar la zona Villa San Antonio para hacer nuestra prueba censal, vamos a ver en qué, claro, porque cuando haces una encuesta, o en el caso del censo, puede haber errores, ¿sí? Lo mismo que haces una encuesta, ¿no? Entonces, muchas veces no ves la relación, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Para el censo. Entonces, miren, así tú te das los tiempos, identificas, ¿no? En cuánto tiempo vas a ir a desarrollar tu proyecto, ¿no? Por decir, este proyecto del teleférico voy a tardar 1 año y medio, listo, está bien. Entonces, tienes que cumplir, pues, tu 1 año y medio, ¿sí? O voy a construir este instituto de investigaciones en seguridad ocupacional en Cotacota y lo voy a realizar en 2 años, ¿ya? Entonces tú ves, pues, ¿no? 2 años y ustedes lo mismo tienen que hacer, ¿no? No tan específico como en este caso, eso también les puedo compartir, si es que no lo van a tener disponible, yo les comparto esto así para que más o menos se guíen, pero este es bastante complejo, les digo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice instalaciones físicas, dotar de medidas de seguridad. Entonces, ¿cuánto va a tardar eso, no? Medidas de seguridad. Aquí está precisamente, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, abogado, servicio de información, administrador, ¿no? Seleccionar el hardware, seleccionar el software, establecer las utilidades. Y en un proyecto se hace de esta manera, así bien detalladito, ¿no? Seleccionar y contratar el personal, pues no, entrevistas y realizar pruebas de candidatos, contratar. Claro, yo estoy poniendo solo mi organigrama, estoy haciendo cálculos, ¿no? Pero tenemos que seguir pasos, ¿no? No es nomás, en este caso, sí, yo voy a tener una planilla, ya sé, hemos calculado,
pero tenemos que ver, pues no es eso todo, ¿no ve? Entonces tengo que ver, pues por eso es importante este diagrama de Gantt. Tu proyecto en cuánto tiempo, yo no voy a contratar de la noche a la mañana, ¿no? Es importante este cronograma de Gantt, ¿sí? Para ver, en este caso, dónde están los puntos críticos, en cuánto tiempo voy a realizar el proyecto, ¿no? Entonces muchas veces no vemos aquí, ¿no? En algunos consultorios, no me tiene que estar específico, dice entrevistar y realizar pruebas a los candidatos, 14 días. Por ejemplo, una vez al Banco FIE creo que postulé y luego, imagínense, ¿no? Después de 3 meses me llaman, ¿no? Claro, he seguido, digamos, primera prueba, segunda prueba, entrevistas, así. Y listo, yo he dicho, no me han llamado, ya ha pasado un mes, ya seguro he perdido, ¿no? Ya. Y luego y encontré otro trabajo, pues, ¿no? Y recién me llaman los de FIE, ¿no? Imagínense. Y había algunos colegas industriales ahí también trabajando en FIE. Ahí para el Alto era, ¿no? Para ahí su agencia, el Alto, creo que era en la calle 2, calle 3. En el Alto, ¿no? Y luego me llaman y me dicen tal, pero yo les digo, no, yo ya estoy trabajando en otro lado, ¿no? Entonces, hay que ver, pues miren aquí 14 días, entonces cumplí, pues, ¿no? Si tú dices 14 días aproximadamente, entonces cumplí puede ser más o menos, ¿no? Pero no lo hagas tan largo tampoco, ¿no? 15, 20 días, tratar de ser lo más concreto posible. Luego, contratar al personal, 10 días, dar formación al personal. Sí, 16 días. Sí, es decir, no te lanzan a la piscina directamente, ¿no? Entonces, así como ustedes pueden hacer de todo su proyecto, ¿no? Desde los 10 temas que estamos viendo, ustedes van a realizar precisamente este plan de ejecución, ¿no? Este se llama un plan de ejecución y eso también yo se los voy a compartir, ¿no? Entonces, para abrirlo igual pues tienen que tener el project, ¿no? Entonces, es del Office, ¿no? Ya está presente en el Office, ¿no? No hay que, o a veces a algunos les falta, ¿no? Esa herramienta del Office, entonces lo pueden descargar o comprarse, no sé, depende de ustedes. Como están haciendo en grupos también, puede, ¿no? En este caso, alguien del grupo que tenga, ¿no? Porque es una buena herramienta, ¿no? Hasta les digo, ¿no? Digamos, ustedes van a defender como auxiliares de docencia, pueden hacer esto, pues más bonito, ¿no? O tienen para docentes, digamos, tienen que hacer un examen de competencia. Pueden presentar de esta manera su plan de trabajo, el cronograma, ¿no? Si el lunes voy a avanzar el tema 1, les voy a dar práctica, vamos a tomar examen después de los 4 temas, luego vamos a continuar avanzando, luego el segundo parcial, revisión de los proyectos y todo eso, ¿no? De esa manera es que se realiza. Ya, de esta parte, ¿alguien tiene alguna consulta? Entonces estamos acabando. Bien, el índice también vamos a, en este caso, mostrarlo, ¿sí? Para hacer una actualización, ¿no? Voy a hacer una actualización de ese índice que era esta parte más, ¿no? Incluir esta partecita más. No hay preguntas, ¿no? De aquí. Entonces, con eso, esta parte ya del tema 6 ya estaría resuelta, ¿no? O concluida. Ahora vamos a ver el tema 7, ¿no? El tema 7 también ya les he dejado material. Por eso es bueno que lean, ¿no? Lean en este caso, los diferentes, el diferente material que les dejo, ¿no? Les dejo material
Entonces tienen que leerlo, ¿no? Tienen que revisarlo para ver, ¿no? Las preguntitas. Y es bueno que estén en clase, ¿no? Porque muchas veces algún 20% de preguntas de clase les doy, ¿no? Es decir, que no está, pero la mayoría está ahí, ¿no? En las presentaciones. Ya entonces vamos a hacer el break como siempre hasta las 8 de la noche. Em, entonces nos vemos, ¿no? A las 8 para continuar con inversión. Y ahora sí, vamos a continuar. Se ve la presentación. Bien, nos habíamos quedado aquí. Este es el tema 7, ¿no? En el tema 7 estamos viendo la inversión. La inversión puede ser inversión en activos fijos. Aquí estábamos precisamente, ¿no? En activos fijos, ahí está el terreno, maquinaria, equipos de computación, infraestructura, galpón, herramientas, todo eso, ¿no? Y también en la oficina. En la oficina puede haber muebles y enseres, extintores. ¿Qué más podemos tener en la oficina? Igual equipos de computación, software, ¿no? Todo eso podemos ir identificando en la empresa. Eso es un activo fijo, algo o activo tangible, algo que se pueda tocar, que tiene un valor corpóreo, ¿no es? ¿Sí? Como su computadora o su escritorio, pues ahí por la madera, los clavos, ¿no? Tiene un valor corpóreo. Y este era el valor precisamente, ¿no? Y hablábamos de la depreciación, que ustedes tienen que calcular de acuerdo al Decreto Supremo 24051, el valor del bien dividido entre los años de vida útil. Es un ejemplo, por ejemplo, de la infraestructura, ¿no? 12 millones la infraestructura. Entonces, una cosa es el terreno y otra cosa es la infraestructura, es decir, el galpón, tus oficinas, la fábrica o tu casa, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Los que viven en casa, por decir, ¿no? Una cosa es el valor del terreno y otra cosa es el valor de tu casa. Es decir, no puedes juntarlo. ¿Cuánto vale tu terreno? ¿Cuánto vale tu casa? ¿No? Muchas veces el terreno vale más que la casa, ¿no? Por eso muchos dicen, se vende, ¿no? Se vende casa como terreno, dicen, ¿no? Pero tal vez la casa está muy ya deteriorada, es mejor el terreno, ¿no? Que te vendan planito, ¿no? Entonces ahí vas a gastar, ¿no? En la parte de los escombros, en ir a botar, entonces es complicado, ¿no? En las conexiones eléctricas y sanitarias, todo eso, ¿no? Entonces, o cuando vives en un edificio, ¿no? Digamos, yo vivo en un edificio, en un departamento, eso es el valor de la infraestructura, pero tú tienes derecho a un pedacito del terreno, ¿no? Es una propiedad horizontal, llaman, ¿no? Tienes, entonces, una cosa vale el terreno, aquí está, vale 1.528.000 bolivianos, casi como, ¿cuánto sería? $200.000, sí, ¿no? O más. No, es que es grande también, ¿no? La superficie creo que es alrededor de 500 metros cuadrados, ¿no? Ahí en el alto, ya les había dicho la zona en localización, ¿no? Era por Villa La Merced, ¿no ve? Villa La Merced, ahí, Villa La Merced, sí, en el alto. Y sobre eso voy a construir una edificación que me va a valer 12 millones, ¿no? Entonces esto
Como ven, podemos cotizar, ver, ¿no? La maquinaria, los equipos de computación y todo eso, ¿no? Entonces, eso es la parte del valor. ¿Y cómo calculamos la depreciación? Dividimos entre 40, dividimos entre 8. Entonces, el método de línea recta es el método más fácil, más sencillo. El 99% de los proyectos deben hacer eso, porque es un método fácil, ¿no? Hay otros métodos, ¿no? Exponencial, el suma de dígitos ascendente, unidades producidas, horas, ¿no? Pero utilizamos este porque es el más sencillo, pues solo divides y listo, ¿no? No te complicas, no haces cálculos adicionales, nada. Entonces esto, ¿no? Igual. Todos los cuadritos así que hacemos, las explicaciones, pues entran al examen con diferentes montos, diferentes activos fijos, ¿sí o no? Diferentes años de depreciación que ustedes lo tienen, ya está habilitado, ¿no? El Decreto Supremo 24051 para que ustedes vayan revisando. Luego tenemos, ya, esto es el terreno no se deprecia, eso también ayer me lo preguntaba, ¿no? Su compañero, ¿en qué medida se aprecia, no? Se puede hacer una investigación, ¿no? Porque también un compañero, ¿no? Decía, no, el terreno, pero si son terrenos agrícolas, sí se deprecia. Sí, tienes razón, ¿no? Sí, yo tengo por decirme, hay un terrenito, hectáreas, y pongo papa, luego haba, ¿no? Así, en el altiplano, ya no va a ser el mismo rendimiento, ¿no? No es el mismo rendimiento. O ahí, ¿no? En el Chapare, ¿no? Hay una erosión donde yo hago plantaciones de coca, por eso es peligroso, ¿no? ¿Por qué plantan coca? Porque es fácil, pues, ¿no? Es fácil plantar así como una hierba silvestre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque, digamos, muchos de ustedes tienen sus plantitas que tienen que cuidar, no, que no le dé sol, que esto, que tal, que cual, que la plaga, que el pulgón, que la hormiguita, ¿no? Se preocupan así como un animalito, está bien, ¿no? Pero hay otras plantas que ustedes ven en La Paz que crecen donde sea, ¿no? ¿Sí o no? O esa diente de león, donde sea, ¿no? Hay donde pueda, o sea, no les interesa si les da el sol, si hay hormigas, si hay esto, igual están creciendo, ¿no? Sí, se reproduce así, ¿no? La polinización y todo eso por todo, ¿no? Por toda la ciudad de La Paz. No, lo mismo es la coca, pues, ¿no? No tienes que cuidar a la coca, ¿ya? Y te da 3 veces, ¿verdad? Entonces es buen negocio la coca, ¿no? Pero, como pueden ver, erosiona, ¿no? Erosiona los terrenos, es decir, ya no van a tener el mismo valor. Entonces puede hacer un estudio, ¿no? Es un compañero, sí, ¿no? Tiene razón, se puede analizar, se puede ver eso, ¿no? Pero como la norma, la ley boliviana y otro nos dice esto, entonces esto tenemos que cumplir, pues, ¿no? En Perú tienen otra normativa, he leído yo también la norma peruana, por decir, es otros años de vida útil, es otra metodología, cada uno ve, por eso les digo, no cada país, pero como estamos en Bolivia, entonces aplicaremos pues la ley boliviana, ¿no? ¿Sí o no? Hay que aplicar las leyes bolivianas, o la ley, ¿qué dice? ¿No? Les decía, ¿no? La ley 1449, la ley del ingeniero, ¿no? De la ley del ejercicio profesional del ingeniero. ¿Qué nos tenemos que inscribir? Pues en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Entonces hay que cumplir pues la ley, ¿no? Yo estoy inscrito, ¿no? Pero yo conozco muchos colegas, o aquí mismo en la propia universidad, no están inscritos, ¿no? Es que no pide, ¿no? No hay solicitud, pero la ley dice, entonces deberíamos cumplir nomás, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que a alguien se les pueda denunciar, si él no está inscrito en la CIB, ¿no? Entonces va a tener problemas, ¿no? Porque está ejerciendo la profesión en forma ilegal. Claro, para ser contador, ¿no? Para ser contador, igual tienes que, en el colegio de contadores te dan tu registro, tu matrícula, y recién puedes firmar, pues, ¿no? Tú no te puedes inventar, ya me doy este registro de ingeniero el 520 y listo, soy el ingeniero. No, te estás inventando. Tienes que tener ese registro. O el colegio de abogados, ¿no? Les decía, igual tiene su registro. Pero muchos no cumplen.
En la parte de ingeniería industrial y otras ingenierías, no tan porque no se controla, porque no firmamos documentos, ¿no? Muchas veces decía que las conexiones de gas domiciliario se ha firmado por decir por un ingeniero industrial o por un ingeniero mecánico, ¿no? Ha habido disputas, problemas. O, por ejemplo, la parte de conexiones unifilares, por decir, en planos eléctricos, sí, los tiene que firmar un ingeniero eléctrico. Entonces ahí hay platita, pues, para el ingeniero eléctrico, ¿sí o no? O instalaciones sanitarias y todo eso, un ingeniero civil, pues, ¿no? Tiene que firmar, es decir, la firma vale. Vale, o el abogado, ¿no? Firma esto, o un contador firma documentos, estados financieros, entonces valen sus firmas, ¿no? Como profesionales, pero nosotros como ingenieros industriales no tenemos, ¿no? Esa autorización, esa potestad, ¿no? Tal vez en la parte ambiental, los ingenieros ambientales, un registro en el RENCA o también los de seguridad en el Ministerio de Trabajo, sí puede valer la firma, ¿no? Pero es competencia con otros profesionales también, ¿no? Entonces es muy importante la parte legal, entonces por eso cumplimos con esta norma, con el Decreto Supremo 24051. Lo dividimos, ya está, ¿no? La depreciación, 13.200, ¿no? Eso dice el decreto. Y que también veíamos del decreto, por ejemplo, sobre la parte de activos intangibles. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuántos años de vida útil? ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Ayer hemos hablado. ¿Hay una tabla o cómo se hace? Nadie se acuerda, les puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuántos años de vida útil es? ¿No? Porque igual se utiliza esto, ¿no? Ve aquí esta fórmula, ahí está, se llama amortización. ¿Cuántos años de vida útil es activo intangible, algo que no tiene un valor corpóreo? 5 años. ¿Y qué más habíamos dicho? 5 años y qué más? Y para gastos de organización, 4 años. Ya ve muy bien, ¿no? Le va a ir bien en el examen. Sí, eso hemos dicho, ¿no? Para estos gastos de activos intangibles no hay una tabla, no es un artículo que dice, y el artículo hay que interpretar, ¿sí? Nosotros interpretamos ese artículo, ¿no? No le vamos a decir al abogado, no, interpretámelo, no. Las leyes, ¿para qué son? Para interpretar. Para interpretar. Entonces, podemos saber, ¿no? De muchas profesiones, en este caso ya la parte de derecho, interpretando, pues, ¿no? Hemos interpretado ese artículo, ¿no? Que muchas veces leen así medio que te confunden, ¿no? Ay, no entiendo, ¿por qué no hacen una tabla? Claro, lo mejor sería que nos den una tablita, esta ley, esta normativa, y de ahí nos basemos, ¿no? En estos activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Aquello que no tiene un valor corpóreo. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos gastos de organización, patentes y licencias, gastos de puesta, capacitación, base de datos, sistemas de operación preoperativo, diseño, etcétera, etcétera, es por decir, ¿no? Igual que los activos fijos, pues ahí no están todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Cuáles son los años de vida útil? Y estos se amortizan. Aquí dice, ¿no? La pérdida del valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. ¿Sí? La pérdida del valor contable de los activos intangibles se denominan amortización. Amortización. Entonces, en este caso,
tenemos que amortizar. ¿Y cuántos los años de vida útil? Como decía su compañero, si es gastos de organización o gastos de constitución, que es lo mismo, ¿sí o no? Gastos de organización, es tema 5, ¿no ve? El tema 5. Ya ve, estamos hablando de los temas, ¿no? Tema 5. Esos gastos, ¿no? Para que hemos hecho, ¿no? Para sacar CEPRE. Entonces, así se tarda bastante, ¿no? Para hacer tu escritura de constitución, balance de apertura, registro de homonimia, la parte de SENASAC, si es alimentos, ¿no? Entonces SENASAC no te da, pues tiene que ir a inspeccionar el lugar, el ambiente, tienes que sacar tu ficha ambiental, tu manifiesto también. Es para tiempo, ¿no? Hacer estos proyectos. Un proyecto no es de la noche a la mañana, ¿no? Como estamos haciendo, ¿no? No es, o sea, lleva, ¿no? Puede ser, digamos, desde 6 meses como mínimo, ¿no? Elaborar, diseñar el proyecto, es decir, tiene un costo diseñar un proyecto. Como ahora, ¿no? Ustedes están tomando su tiempo, están investigando, yo también, ¿no? Me estoy tomando mi tiempo, estoy investigando costos, valores, cotizaciones. Entonces, alguien tiene que pagar, pues, ese proyecto, ¿no? Entonces, los demás, dice, esos gastos de organización, ¿no? 4 años. Y dice, los demás activos intangibles, ¿no? Derechos de autor, marcas de fábrica o goodwill o derecho de llave, como quieran llamarlo, 5 años. Sí, ¿qué es una marca de fábrica, no? Por decir, ¿no? Claro, la marca que tiene, por decir, les hablaba, ¿no? De Industrias Venado. ¿Cuánto creen que valga el nombre de Industrias Venado? O la UMSA, ¿no? ¿Cuánto creen que vale UMSA, el nombre? ¿La UMSA puede vender el nombre? Claro, puede venderlo. ¿Sí o no? Claro, a ver, ¿por qué no nos animamos? Lo venderemos el nombre UMSA, ¿qué les parece? Se puede vender el nombre. Digamos, no tenemos plata, no hay presupuesto, ya a la OPE le venderemos. ¿Qué les parece? UMSA. Podemos venderlo. ¿En cuánto vendemos? En 1 millón, 5 millones, 20 millones, bien complicado, ¿no? Ya venderemos en $2 millones, ¿ya? Ya, ahora nosotros, ¿qué nos vamos a llamar? Ya, Universidad Pública de La Paz, ¿qué les parece? Bonito, ¿no? Universidad Pública de La Paz. ¿Sí? Podemos hacer eso. O Industrias Venado, ¿puede vender su nombre? Puede. Se puede vender nombres, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Un caso es de los años 80, creo que es 80, 90, creo que es, ¿no? Había un grupo de tropical de cumbia, ¿no? Años 80, 90, se llamaban Los Nietos del Rey. ¿Han conocido ese grupo o no? Dígame sí, no, dígame. No. Pero ¿qué les parece el nombre? Los Nietos del Rey. ¿A qué les suena? Bonito nombre, feo nombre. ¿Qué dicen de ese nombre? De esa marca. ¿Les atrae o no? Dígame sí, no, dígame o sí. ¿O a qué les suena, digamos, Los Nietos del Rey? ¿A qué les suena? Dígame no, entonces dígame que no. Feo nombre, dígame no. No. Ya estaba muy de moda, por decir, ese grupo, ¿no? Años 80, 90, pueden buscar si quieren en el internet. Pero ¿qué ha pasado? Eran morenitos, negritos, ¿no ve? No es que yo sea choco, no me conocen, yo soy moreno igual, ¿no? Eran negritos, pero ¿qué ha pasado con este grupo? Se han vuelto cristianos. Se volvieron todos cristianos. Entonces vendieron su nombre Nietos del Rey a otro, ¿no? A otro grupo. Entonces ese otro grupo ya se llamaba Los Nietos del Rey.
o grupos que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, Sin Ley, Veneno, ¿qué más? Sabor, es grupos aquí bolivianos, paseños, ¿no? O Código FER, pueden vender su nombre. Digamos, Veneno puede vender su nombre, puede, pues, está registrado en el SENAPI, puede vender su nombre, ¿no? Ya Veneno, te vende el nombre Veneno, ya a otro grupo, ya ahora nosotros nos llamamos Veneno, sí puede, o digamos los Brothers, ¿no? Puede vender su nombre. Entonces, ese es el problema, ¿no? En cuanto, por eso es un activo intangible el nombre, ¿no? Bien complicado darle un valor de mercado, porque es intangible. O también decíamos software, diseño y otro. A ver, en nuestro caso, en el caso que estoy planteando, ¿qué voy a tener de gastos de organización? Por ejemplo, el diseño del proyecto. Ahí ven el diseño, ¿no ve? ¿Sí? ¿No? Esto tienen que hacer precisamente en la parte del layout, ¿no? Tienen que ser un layout, mejor si lo hacen en Microsoft. ¿Qué se llama este proyecto? SketchUp, ¿no? Es decir, tú diseñas el proyecto. O el teleférico, ¿no? Siempre hablamos del teleférico. Entonces, alguien ha diseñado, pues, ¿no? Dónde tienen que estar las columnas, dónde tienen que estar, por decir, la parte de las cabinas o las estaciones centrales. Alguien diseña. Ese diseño es intangible. Y más o menos significa entre el 1 y el 2% de la inversión. Sí, es muchas veces cuando vas donde un abogado, ¿no? Por decir, dices, no, ya me debe, por decir, ¿no? Un amigo, ¿no? Por decir, era mi amigo, le he prestado 40,000 bolivianos. No le quiere, ya, vamos a seguir juicio, dice, ¿no? El abogado. Vamos a atacar el patrimonio. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Ya, te voy a cobrar, mi tarifa es el 5% de ese monto. Es decir, vamos a recuperar los 40,000 bolivianos y tú me pagas el 5%. Y es así la tarifa, ¿no? O alguien va, ¿no? Una mamá, por decir, no se ha divorciado, no le está pasando pensiones, ya me debe 13,000 bolivianos, no me paga hasta ahora mis pensiones, ya. ¿Cuánto me vas a cobrar, abogado? Ya, te voy a cobrar el 5% o el 10%, ¿no? Ese monto que vamos a recuperar. Lo mismo en el diseño del proyecto, ¿no? ¿Cuánto te ha costado? O ustedes, ¿no? Están haciendo el diseño, ¿desde qué parte? Desde la parte de árbol de problemas, matriz de marco lógico, estudio de mercado, encuestas, la parte de tamaño local. Entonces están elaborando el proyecto, ¿no? Están diseñando. Es un tiempo para ustedes, pues, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo van a ser premiados? Con nota, ¿no ve? A ustedes se les premia con nota. Pero a los que hacen el verdadero proyecto del teleférico, proyectos de plantas industriales, si va a funcionar, ¿no? Estudios de mercado, investigación, desarrollo, se les paga a todo el equipo entre el 1 y el 2%, ¿no? Por decir, el teleférico, una línea ha costado 150 millones de dólares, ¿sí? Una línea, aproximadamente cada línea en promedio cuesta bastante caro, ¿no? 150 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto se le va a pagar al que ha diseñado? ¿No? Y no es una persona, pues es un equipo que diseña, identifica, es decir, el que ha elaborado todo eso, ¿no? Por dónde hacer, por dónde colocar las columnas, esto y esto y esto, ¿no ve? Claro, se le va a pagar, por decir, entre el 1 y el 2%. Por decir, si era 150 millones de dólares, entonces le vamos a pagar 3 millones de dólares. Es decir, el equipo que ha diseñado el teleférico, solo diseño, les digo, ¿no? Ha investigado, ha visto la parte de dónde podían hacer esto, así como aquí un planito, o hacer un simulador, ha recibido 3 millones de dólares, ¿no? Y es buena platita, ¿no? Solo por diseñar, solo por hacer
hacer esa preparación del proyecto, ¿no? Es decir, papeles, la parte de inversión. Ha recibido $3 millones. Y eso estábamos hablando, ¿no? Del teleférico, que el terreno del teleférico, ¿cuánto vale? $6 millones, creo, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto vale el terrenito de la línea morada que está ahí por el obelisco? ¿Cuánto vale? Habíamos dicho, ¿se acuerdan o no? Les puedo preguntar en el examen. ¿Cuánto vale? ¿Cuál van a marcar? No les va a dar tiempo para buscar en el internet. ¿Cuánto van a marcar? Ninguno de los anteriores. ¿Cuánto vale el terreno? ¿De qué, pero? Dólares. De dólares, ¿ya ves? Caro, ¿no? Caro, ¿no? El terreno. ¿Cuánto será? $6 millones. El terrenito, ¿no? ¿Qué les parece? Es que es céntrico, ¿no? Céntrico, ¿no? Y es una línea que da platita, ¿no? Es una buena línea esa, ¿no? La más rápida. Tal vez quisiéramos que todas las líneas sean así rápidas, ¿no? Entonces, aquí voy a calcular, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Aproximadamente el 1%, ¿sí? Del proyecto. Entonces, los gastos de organización son 250,000 bolivianos. El diseño del proyecto va a ser 15, creo que está algo mal, ¿no? 15 millones de bolivianos. ¿Y cuánto va a costar? Ah, sí, está bien ese valor, ¿no? 15 millones. Ah, pero estos bolivianos, ¿no? Si lo traducimos, va a ser 2 millones, ¿no? Claro, es la planta, ¿no? Asemejando con el teleférico, les decía, ¿no? Si a los del teleférico les han dado 3 millones, a nosotros de nuestra planta nos están dando aproximadamente $2 millones, ¿no? Sí, está bien ese cálculo, ¿no? No está mal, no es exagerado. Porque tenemos que hablar en dólares, ¿no? Entonces, diseñar en mi plantita de PVC, hacer el estudio de mercado, identificar, es decir, todo papel, ¿no? Todo papel. Está todo papel, los planos, la parte de dónde va a estar ubicado, esto, otras obras, todo eso, todo el proyecto de inversión, porque los proyectos de inversión se venden, hasta un criadero de truchas, ¿no? O el proyecto que ustedes están desarrollando se puede vender, ¿no? ¿Sí? Se vende, pues miren este proyecto, aquí está el proyecto, ¿no? Aquí está, entonces se vende pues el proyecto, ¿no? O yo te puedo decir, tengo un proyecto del criadero de pejerrey, ¿te animas? Aquí está mi proyecto, te vendo si quieres, tú aplicarlo, ya, ¿cuánto me vas a vender? Ya te vendo en $20,000, por decir, ¿no? Aquí está todos los estudios, aquí está, ¿no? Está en tres, por decir, en 3 bloques. Aquí está, $20,000 te vendo, ¿no? De mi criadero, ¿no? De pejerrey. El proyecto, pero no. Claro, se venden proyectos. Se venden, ¿no? Hasta te lo hacen proyectos, ¿no? Se hacen tesis, ¿no ve? Se hacen tesis de ingeniería, se hacen tesis de derecho, te venden, ¿no ve? Lo mismo es, pues, ¿no? Porque te están vendiendo conocimiento. O hacen un plagio de otro país y te lo hacen, ¿no? Ahí se vende, ¿no? Se ayuda en tesis, se vende tesis hechas, ¿de qué quieres? Aquí tengo, ¿no? Elegite de ciencias de la educación. Entonces están vendiendo el proyecto, ¿no? Entonces, aunque hayan plagiado, entonces es algo, ¿no? Que hay que ver, corroborar, ¿no? Plagios, derechos de autor y otras cosas, ¿no? Software antiplagio, es lo mismo, como ven, ¿no? El proyecto vale, el diseño del proyecto vale, solo diseñar. Es lo que ustedes están haciendo, están elaborando o diseñando el proyecto. Entonces, para ustedes, ¿qué va a valer? Puntos. Para ustedes vale puntos, para otros vale dinero. Dinero. Si son buenos datos, pues porque es una investigación científica, ¿no? Que no se ha inventado, que tal, que cual, y al final no funcione, ¿no? Ese proyecto.
como por decir, digamos, ya me han vendido esto de la fábrica Quipus, ¿no? Y no funciona, no vendo, no sé, han hecho mal los estudios de mercado, ¿no? ¿A quién hayan preguntado, no? O ni hayan hecho estudios de mercado, ¿no? Para hacer su planta de celulares, computadoras Quipus. Entonces, eso es, ¿no? De esa manera, igual ustedes pueden hacer, ¿no? Por eso les digo, ¿no? De la inversión total que vamos a tener, entre un 1 y un 2% es el diseño del proyecto, es decir, intangible. Tenemos gastos de organización y aquí. Entonces, lo mismo de la otra parte, vamos a amortizar estos activos intangibles. Tenemos años de vida, 4, 5, ¿no? Para gastos de organización es 4, para diseño del proyecto 5. Hacemos la división y esa sería mi amortización, ¿no? 4 y 5, entonces ahí tenemos ese valor. Ya entonces es un cálculo sencillo también, como ven, ¿no? Hay que dividirlo, eso nos decía la fórmula. Ahora pasaremos al otro. Okay. Sí. Se puede rediseñar un proyecto, ¿no? O sea, es un costo también, sería el diseño. Sí. Y alguna empresa es factible, digamos, como Quipus estaba diciendo. Claro, se puede rediseñar el proyecto, se puede rediseñar el negocio. Por ejemplo, si yo fuera de gerente de Quipus, ¿qué harían? Vendería o regalaría esas laptops, esos celulares que hay, ¿no? Porque ha habido problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí con los niños, ¿no? Que pasan con sus celulares, porque no, muchas veces hay gente de escasos recursos que apenas hay 2 celulares y hay 3 niños, ¿no? Entonces, al más pequeñito, el que está en kinder, él no pasa clases, ¿no? Virtuales. Los relega. No sé ahora cómo será. Se está incrementando, creo que van a volver a clases los estudiantes, ¿no? Principalmente de inicial, yo creo, ¿no? De kinder, pre-kinder a virtual, ¿no? Porque ellos muchas veces, como no están vacunados, no hay, creo que, vacunas para 3, 4 años todavía, no están, ¿no? No están autorizados para ser vacunados, sí los de 5. Eso sería, ¿no? Y como su compañero dice, sí, se puede hacer una reingeniería, cambiar el negocio o al último ya entrar en quiebra, ¿no? Porque si la empresa, el proyecto, ¿no? Que una vez ha funcionado, ¿no? ¿Y por qué funcionaba aquí? Pues, ¿por qué ha funcionado? Es que se obligaba a las alcaldías a que compren las computadoras, ¿no? Para los colegios. Entonces te obligaban, ese era el problema, ¿no? Es decir, nadie compraba esas computadoras, ni ser nadie. Pero el gobierno central decía, les obligaba, ¿sí? Alcaldía, comprar, por decir, ya estas computadoras a 3,000 bolivianos, por decir, ¿no? Cada computador. Entonces, pero el gobierno, ¿qué decía? Ya, el gobierno central, yo voy a pagar el 20% y tú pagas el 70%. Listo, entonces medio obligaba, entonces ya todos los colegios ya se han saturado de computadoras, han dado computadoras Quipus a los maestros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el Ministerio de Educación ha gastado plata para los maestros computadores, ya con sus computadoras, ni hasta no lo utilizan, ¿no? Ahí, ¿no? Ni lo utilizan, en vano, ¿no? Las computadoras, en todos los colegios públicos ahí están sus computadoras, todo eso, y ahí está, pues han gastado plata nomás, ¿no? Pero luego ya no se ha visto, ahora, ¿qué vendemos, no? ¿A quién vamos a vender? Las computadoras, ¿a quién? A los colegios ya hemos abastecido, ¿a quién? Entonces ya no hay, pues, ¿a quién, no? Entonces se han ido acumulando, entonces ya tal vez habría que cambiar el negocio y todo eso, sí, y sería un costo. Ver qué se puede hacer o hacer televisores, ¿no? Sí, no sé si funcionará. Ustedes comprarían televisor, digamos, un televisor inteligente, tal vez que hagan, ¿no?
Acuérdense que hay mucha competencia, como les digo, no puede vender, ya voy a vender este televisor aquí a 8.000 bolivianos, a 10.000, digamos, un inteligente de 65 pulgadas, no sé de cuánto, ¿no? Pero hay los Samsung y otras marcas, patitos, chinitos, que te sale 4.000, 5.000, ¿no? Entonces hay que ver, pues por eso el estudio de mercado es importante, que es el paso 2. Eso no hay que obviar, ¿no? No hay que obviar. ¿No? Entonces sería joven, ¿no? Que sí, pues tiene que tener un costo. Muchas gracias. Ya, entonces aquí está amortización, ¿no? Entonces ahí están los cálculos sencillos, igual les voy a compartir. Y ahora vamos al capital de trabajo. Dice, constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes durante un ciclo productivo. Un ciclo es el tiempo promedio en que los recursos de operación se consumen. Entonces, muchas veces ustedes escuchan, ¿no?, en propagandas de radio, televisión, internet, te ayudamos o te prestamos para tu capital de trabajo. Es decir, este capital es para contingencias, como les decía, ¿no? Tal vez ustedes, cuando ya vuelvan a clases presenciales, no tienen que llevar, pues, cabalito, ¿no? Ya para mi salteña, para mi galleta, para mis pasajes y listo, ¿no? Tienen que llevar un capital de trabajo, ¿no? Es decir, algunos pesos más, por ahí el docente da unas fotocopias o el auxiliar vende algunas fotocopias, ¿sí o no? Eso es para cubrir contingencias. En este caso, dice el ciclo productivo, es decir, para pagar sueldos. Para pagar sueldos, ¿para qué más? Para comprar materia prima, el costo variable. Es decir, la empresa tiene que tener ese efectivo, ese dinero para cubrir estas necesidades. Porque ustedes saben, el proyecto no va a generar en ese momento ingresos, ¿no? Como pasa, ¿no? Muchas plantas nuevas, o la planta de urea y amoníaco, les decía ahí en Bulo Bulo, produce y no vende. Entonces, a los sueldos, la materia, no le podemos decir al proveedor, esperamos, ¿no?, hasta que nos compren reciente pago, ¿no? Sí, o si yo soy Industrias Venado, estoy empezando, por decir, y a los proveedores, yo venderé y reciente voy a pagar. No, pues van a renegar, ¿no? O los operarios, no puedes decir, ya vamos a vender las quipus y reciente pago. No, ellos quieren su sueldo. Están trabajando y no les interesa, ¿no? Si vendes, no vendes, muchas veces no le interesa, ¿no? Al operario, ¿sí o no? Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para vender, pues, ¿no? Hasta el operario debería promocionar algo, ¿no? Entonces necesitamos dinero, necesitamos efectivo, ese es el capital. Entonces ese es el capital de trabajo, es la inversión, ¿no? Inversión en capital, es decir, plata, dinero, para cubrir estos costos, en mi caso, por lo menos 2 meses, ¿sí? Entonces es la metodología que yo utilizo. Hay varias metodologías, como les digo, ¿no? Pero yo utilizo para 2 meses. Es decir, pagar sueldos para 2 meses y costo variable para 2 meses. Aquí está precisamente, ¿no? Dice materia prima y otros gastos para cubrir 2 meses, ¿sí? 2 meses. Tema 6. Eso recién hemos visto antes del break, ¿no? Para 2 meses. Sueldos y salarios también para 2 meses, ¿no? Es la metodología. Hay otras metodologías que van, o porcentajes, todo eso, pero yo, desde mi punto de vista, sí, en 2 meses yo creo que sí ya voy a poder vender, sí ya voy a tener clientes, y entonces tengo que tener este dinerito extra como capital de trabajo. ¿Sí o no? O les hacía recuerdo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los docentes que dictan en invierno,
verano son nuevos, ¿no? Es que se les invita al docente, ¿no? Docente invite, ¿no? Porque la mayoría de los docentes creo que tienen su tiempo completo, no les conviene dictar en verano, en invierno, porque no les pagan, ¿sí? No les pagan porque ya pues no se puede, ¿no? Ya ha cubierto su tope, como dicen, entonces por eso muchos docentes no dictan pues en invierno, ¿no? Porque no les pagan, así de claro, ¿no? No les paga, es decir, el docente titular no se le paga. Entonces dicen no. Entonces todos se excusan, no, nadie quiere dictar. Entonces se invita a docentes nuevos, ¿no? Por eso ustedes, ¿no? Ven docentes nuevos, ¿no? Dictando clases. Y en las presenciales es así, ¿no? Entonces docentes nuevos dictando y muchas veces el docente no se le paga pues al final, ¿no? No es que terminamos, ya págueme, no. Pasa un tiempito. Entonces el docente, o yo también, ¿no? He sido docente nuevito, tenía que tener pues mi capital de trabajo, ¿no? Para mis pasajes, para internet, para cualquier cosa, pues, ¿no? Porque yo sé que en ese mes no me van a pagar. Entonces no puedo esperar pasajes y eso que me va a dar la unidad. No, entonces yo tengo que gastar. O muchas veces tenía que viajar, por decir, ¿no? A San Buenaventura. Sí, entonces tengo que tener pues, mi capital de trabajo para mi almuerzo, para mi desayuno, para mi cena, para mis vehículos, para mi refresco, no sé, ¿no? Tenemos que tener, pues, ¿no? Tal vez muchos de ustedes se animen, ¿no? A ir a San Buenaventura a dictar clases, ¿no? Ahí que tenemos la sede de Huacaranavi. No, Huacaranavi no fui porque ya posteriormente, ¿no? Se creó, ¿no? Entonces ya era muy tarde, por decir, ¿no? Bien, sí fui a San Buenaventura, es como una aventura, les dije, también conocí la planta y las primeras veces cómo colocaban los almácigos, bastante interesante, ¿no? Cómo se ha hecho la planta de San Buenaventura. Entonces, ¿dónde estás? Tienes que ver, pues, ¿no? Ahí igual comía bastante pescado, ¿no? No voy a comer carne de pollo, que siempre, todo el tiempo estamos comiendo aquí en la ciudad, sino ver, ¿no? Algo novedoso, ¿no? ¿Qué se come? ¿Qué es típico del lugar? ¿No? Entonces, eso es el capital de trabajo, ¿no? Ahí está, hasta como profesional, tienes que tener pues, una platita extra cuando empieces a trabajar, ¿no? Cuando empieces a trabajar igual, pues vas a seguir dependiendo de tus papás, porque en el primer mes, ¿no? Pues no te van a dar te tienen que ayudar más tus papás, tus familiares en pasajes, en tu almuercito, en platita, no sé, pues en distracciones, ¿no? En tu primer mes de trabajo, capital de trabajo. Ya luego ya vas a tener tu sueldito, ya devuelves, ¿no? Devuelves la plata a tus papás, por decir, ¿no? Y ya vas a ahorrarte y todo eso, entonces ya vas a tener eso. Entonces es muy importante este capital de trabajo hasta para una empresa, como ven, para un proyecto, ¿no? Entonces yo calculo de esta manera, ¿no? Es un cálculo que yo voy realizando para 2 meses y para materia prima y otros gastos y sueldos y salarios. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Ya, entonces, y por último, tenemos las inversiones previas a la apuesta, inversiones temporales y permanentes. Muchos libros, les decía, mucha bibliografía no identifica estas inversiones, es decir, no las considera. No las considera. Pero, por ejemplo, aquí, certificados de aportación. ¿Qué es un certificado de aportación? ¿Qué es un certificado de aportación? Son estos títulos que emiten las cooperativas, por ejemplo, Cotel. Claro, por ahí mi empresa necesita una línea telefónica. ¿Y qué es una línea telefónica? Una línea telefónica tal vez sería intangible. Lo podemos llevar como intangible, los $1,500, ¿no? De la línea gemela, Trilisa. Tal vez sí, ¿no?
Pero yo creo que es más una inversión permanente. Un anticrético, ¿dónde clasificarían anticrético? ¿Será un activo fijo o no? No, pues porque no es nuestro ese, por decir oficina, voy a tomar oficinas en el Alto o en Cochabamba para el proyecto, pero yo no quiero comprar, ¿no? Porque si comprara sería un activo fijo las oficinas. Los tomo en anticrético. Es una figura propia hasta de Bolivia, se puede decir, ¿no? Una figura jurídica. En otros países no hay esta cosa de anticrético, ¿no? No hay esa figura en otros países, les digo, ¿no? ¿Qué es anticrético? ¿Qué es eso? ¿No? Aquí en Bolivia está ahí, ¿no? Anticrético mixto, dice, ¿no? Imagínense, nos podemos inventar, claro, son inventos de los hombres, de las personas. Anticrético mixto, ¿no? O en Estados Unidos no hay, pues, aguinaldo. Olvídate, no hay aguinaldo, no hay aguinaldo productivo. No hay eso de que el despido, no hay, o sea, si quieres, ahí vale la productividad, ¿no? Si quieres te despido mañana y listo. No es como ahora, ¿no? Que han creado una nueva ley de reincorporación, ¿no? Claro, no hace muy eficiente a las empresas, ¿no? Entonces yo puedo, un operario que tal vez no tiene las competencias, puede reincorporar, sí, entonces no, o sea, nuestras empresas no van a ser muy productivas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Anticrético, esa figura. Claro, es una inversión temporal o permanente, ¿no? Digamos, yo doy un anticrético, $20,000 por una oficina y luego ya cierro el proyecto, entonces me devuelven pues $20,000 y listo, ¿no? Entonces esa sería una inversión, ¿no? O acciones en otras empresas. ¿Y por qué quieres tener acciones en otras empresas? Claro, por decir, yo hago pan, ¿sí? Yo hago pancito en mi planta, en mi fábrica, en mi proyecto. Yo quisiera invertir ¿en qué? En quienes necesitan pan. Digamos, en Burger King, yo le puedo vender el pan, ¿sí o no? Como soy parte accionario de Burger King, puedo vender, ¿sí o no? O como yo estoy fabricando PVC, la parte de paneles y todo eso, tal vez puedo comprar acciones en Tauro, ¿no? En empresas constructoras y ofrecerles tal vez mis productos, ¿sí o no? Entonces yo quisiera invertir, quisiera tener acciones, ¿no? Como proyecto, les digo, ¿no? Como proyecto yo puedo invertir, ¿sí o no? Como hacen las empresas, pues, ¿no? Yo puedo invertir en otras empresas, tener entonces en Tauro, en Búfalo, en empresas constructoras, y me puede facilitar esa conexión, pues yo como soy cliente, todo eso, entonces le vendo nomás, pues, ¿no? Le vendo. O bonos también que puede emitir, ¿no? Entonces, miren, sí, muchas veces, a veces no se comprende mucho, o muchos libros no consideran esto, pero es importante, ¿no? Es importante para el proyecto, por ejemplo, anticrético. ¿Dónde voy a clasificar? ¿Es capital de trabajo? ¿Es activo fijo, intangible? No clasifica en ninguna de esas. Entonces, va a ser inversión temporal y permanente, que es una que nos menciona el autor Pedro Guevara, ¿no? Pedro Guevara. No sé Pedro Guevara de dónde haya tomado otros ejemplos, pero a mí me parece, y yo lo he considerado, ¿no? Del licenciado Pedro Guevara, ¿no? Ahí está, les doy nombre y apellido, ¿no? Creo que él otras cosas tal vez considera o menos o no quería ver esto, pero es un buen enfoque que le da, ¿no? Sobre esta cuarta clasificación. Entonces, ¿yo qué voy a comprar sobre inversiones? Solamente certificados de aportación, ¿no? Eso es lo que emiten las cooperativas, les había dicho, ¿no? En este caso, Cotel. Y eso les he preguntado en el examen, creo, ¿no? Les he hablado desde hace tiempo, ¿no? Que Cotel no emite acción, no sé cómo hayan respondido y ahí está, ¿no? Mañana vamos a ver el solucionario, les había dicho, ¿no? Mañana vamos a ver esa parte del solucionario. Ahí está, 2 por 1.500.000, 6, cada certificado cuesta $1.500, ¿no? Hasta muchas veces se devalúa, ¿no? 2 por 1.500 por 6,96 me sale 20.880 bolivianos. Ahora, sumamos ahora, ¿no? En inglés se llama CAPEX, ¿no? Por eso muchas veces si leen libros, en este caso,
la inversión lo conocen también como CAPEX. Entonces hacemos un resumen de la inversión desde ayer estamos hablando de esto de inversión, ¿no? Activos fijos en boliviano, ¿no? 114 millones. Activo intangible, 15 millones. Capital de trabajo, 6 millones. Inversiones temporales y permanentes, 20.880, ¿no? Ahí está, los 4 ítems, las 4 clasificaciones. El total, mi planta, 135 millones o 136 millones aproximadamente. Y en dólares, 19 millones y medio, ¿no? De dólares. Está bien, ¿no? Así cuesta esta plantita, ¿no? Porque es una planta mediana. Ya habíamos visto el organigrama, la infraestructura, como ven, no es grande, no es muy sofisticada, como han visto. Sí, no es como una planta de cemento. Una planta de cemento debe más o menos arriba de 300 millones de dólares, ¿no? Una planta de cemento, ese bolas, y por eso busquen, ¿no? O la planta separadora de líquidos, o la planta de urea y amoníaco, debe costar alrededor de 600 millones de dólares. O un avión comercial, 200 millones de dólares. Un teleférico promedio, línea roja, 150 millones de dólares, bastante caros, ¿no? Mi planta está bien, ¿no? Es una mediana, 20 millones de dólares, ¿no? Si redondeamos, ¿no? Pero yo lo voy a aviones, ¿no? Es un buen precio para esta planta, ¿no? De extrusión, de PC, policloruro de vinilo y listo, ¿no? Es así que ustedes tienen que ir trabajando ya, ¿no? Vayan trabajando, ¿no? Ya estamos casi en la tercera semana, acabando hasta el sábado. Y tenemos que analizar esta parte, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos en hacer los cálculos, ¿no? Veamos, ya no sé si alguien tiene alguna consultita. Con esto acabamos el tema 7. Ya estamos en el tema 7, ya mañana entramos en el tema 8, ¿no? Igual pueden corroborar el librito para que tengamos algunas preguntas, ¿no? Pero yo les doy casi todo el material acá, pero es bueno, ¿no? Que me pregunten. Por eso tienen el libro también base, ahí está en la plataforma. O algo más, que está bien, ¿no? O CAPEX, ¿qué significa? A ver, busquen a ver, CAPEX, ¿qué significa? A ver, busque a alguien. ¿Qué dice? A ver, busquen, pues busquen, hoy ya están cansados. Busquen, a ver, hablaremos de CAPEX. ¿Qué dice? ¿Alguien ha encontrado? Sí, Inge, dice que es el gasto que una compañía realiza en bienes de equipo y que resulta en beneficios que garantizan y miden su crecimiento. Ya ven, entonces, estos gringos le dan ese nombre, ¿no? Aquí hablamos de inversión, ahí tratan de definir como CAPEX. Ya está, ¿no? La cuestión es interpretar, ¿no? Por eso yo también le he puesto CAPEX para que también veamos, ¿no? Tratemos de ver en inglés otros términos, otras definiciones, ¿no? Porque muchas veces analizamos libros en inglés, ustedes tienen que saber inglés y ahí dice CAPEX y ustedes van a decir, ¿qué es CAPEX? ¿No? A ver, buscaré. Lo podemos traducir como inversión, ¿no? Inversión. De entonces, nos vemos mañana. Ya. Mañana ahí es precisamente, tenemos una reunión con la carrera. Mañana, por favor, nos vamos a ver a las 8:15, ¿sí? No, todo eso, entonces igual es virtual. Entonces les voy a fallar, ¿no?
Entonces, mañana, ¿a qué hora nos vamos a ver? 8:15. 8:15. 8:15, ¿no? Entonces, para no decirles, ¿no? Porque hay reunión, entonces va a ser un poco complicado, tal vez, pero sí, 8:15, mejor, 8:15. Entonces, mañana 8:15 nos vemos, ¿sí? Un poco tardecita, pero vamos a empezar a avanzar el 8 y vamos a concluirlo el sábado, ¿no? Sí, el tema 8 y hasta ahí va a ser el examen, ¿no? El examen. Estructura de costos. Entonces, revisen costos, les voy a preguntar mañana, ¿no? Los que han llevado costos, ¿no? Con ingeniero Aldo Vargas creo que llevan, ¿no? Vean costos, revisen sus cuadernitos de costos para mañana, para que estén más enfrascados, ¿no? En relación a la estructura de costos. Ya nos vemos, hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego.